mecanismo que tiene, no la programación orientada a objetos, sino particularmente el C++, para poder utilizar los operadores, no todos, hay una lista de operadores que no pueden sobrecargarse. Parte de la tarea es que busquen cuál es esa lista. Es más fácil aprenderse esa lista de los que no se puede que la de todos los demás, ¿no? Entonces, es muy sencillo entenderlo. El término sobrecargar implica que puedes tener en C++, ahorita es lo que voy a hacer, ¿no? Mira, ahorita regreso a esto. Pues ya lo tenemos, es lo último que hicimos. De hecho, no está la división porque te decía que la hicieras, ¿no? Para que practicaras. En C++ nosotros podemos tener una función, no sé, así, sí, función. Ujú. Podemos tener varias funciones con el mismo nombre, siempre y cuando la... Déjame ver si esto, sobre todo por las cantidades numéricas, ¿no? Pero si no, ahorita lo vemos. Ujú. ¿Qué es? ¿No? Siempre y cuando sean distintos los tipos y números de argumentos, ¿no? Este no, este. Entonces, A, B, C, E, E, F, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener, ojo, no es la misma función. De hecho, por eso quité ese nombre, ¿no? No es la misma función, ¿sí? Son diferentes funciones con el mismo nombre. Ujú. Entonces, el hecho de poder hacer esto, ujú, ahorita nada más son como ejemplos, ¿no? O sea, nota cómo compila, corre. Eso es posible gracias a C++ y eso se llama sobrecargar una función. Entonces, el término sobrecargar, en este sentido, lo único que significa es poder utilizar el mismo nombre para distintas funciones. Y lo mismo ocurre con métodos. Nosotros podemos tener, de hecho, lo has visto con el constructor, podemos tener sobrecargado un constructor, significa que vamos a tener varios constructores, tienen el mismo nombre. Y lo que los va a diferenciar es la cantidad y número de argumentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en entero yo tengo 3 constructores, ¿te acuerdas? Uno que no recibe, uno que recibe un entero, uno que recibe una cadena. Y yo puedo tener más constructores gracias a la sobrecarga. No lo habíamos explicado, pero esa es la razón. Sí, se puede, en C++ se pueden sobrecargar funciones. Los métodos son un tipo de función. Ok, pues entonces se pueden sobrecargar también los métodos. Sí, si tú quisieras, podrías tener varios y distintos de estos, varios de estos, varios de estos, varios de estos, ¿no? Siempre y cuando, te decía, la cantidad y tipo de argumentos fuera diferente. Entonces, sobrecargar una función es poder tener distintas funciones que usen el mismo nombre, ¿no? O poder usar el mismo nombre para distintas funciones. Vas diciendo lo mismo. Eso es sobrecargar una función. Sobrecargar un método, pues bueno, acá ejemplo ya, aunque no lo hemos estudiado a profundidad,
que ya es nuestro siguiente tema. Aquí podemos ver cómo hay un método, tiene paréntesis, y tiene el mismo nombre acá, acá y acá, ¿no? Entonces también se pueden sobrecargar. Podemos utilizar el mismo nombre para para distintos métodos, ¿no? Gracias a C++. Y, ok, déjame copio y pego esto, porque, fíjate bien, ¿no? El lenguaje C, esto es un proyecto del lenguaje C, mira, punto C. Ujú. En lenguaje C no se puede hacer sobrecarga, ¿ok? Ahí está. Y acá te dice, ¿no? Ya estaba declarada esa función, ya existe esa función, ya existe esa función, ya existe esa función. Conflicto, 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 conflicto. Sí. Entonces en lenguaje C no se puede hacer sobrecarga, no podemos tener el mismo nombre para distintas funciones. En lenguaje C no se podía, ¿ok? Solo quería mostrártelo, ¿no? Acá andamos nosotros. Y en C++, esto es un proyecto de C++, CPP, C++, en C++ sí se puede sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, de nuevo, sobrecargar es utilizar el mismo nombre para distintas funciones. Mismo nombre, mismo nombre, mismo nombre. Lo que hace C++ es decir, ok, yo te permito que haya muchas funciones con el mismo nombre, siempre y cuando los argumentos sean diferentes en tipo y en cantidad. Ah, ok, va. ¿De acuerdo? Lo que sí debes tener mucho cuidado es que solo son los argumentos, ¿sí? No tiene nada que ver el tipo de retorno. ¿A qué voy? No puede existir esta, ¿no? Ah, es que esta es otra porque esta va a regresar un int, ¿no? Ese sí, no es posible, ¿no? Ese sí no. ¿Ok? Entonces, tú puedes sobrecargar, y de hecho ese es el término que se usa, ¿no? Tú puedes sobrecargar una función. Ah, crear otra con el mismo nombre. O muchas, ¿no? Tú puedes sobrecargar una función, pero la diferencia está en los argumentos, en tipo y cantidad. El retorno no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Y va a haber problemas en donde necesitemos sobrecargar funciones, donde digamos, oye, es que por ejemplo, en punto, en entero. No, creo que ahorita no ha salido uno donde haga mucha falta. Ah, pues bueno, por ejemplo, eh, no sé si recordarán en punto, acá. Nosotros tenemos el guarda tus datos, pero a fuerza le tenemos que mandar un objeto archivo. Entonces, va a ser tu tarea, no ahorita, ¿verdad? Cuando ya sepas diseñar tus propias clases, muy pronto, va a ser tu tarea que hagas el mismo, ¿no? El mismo. Obviamente las instrucciones son distintas, ¿no? Pero que en vez de que te manden el objeto, te manden el nombre del archivo y que te lo manden así. Y entonces aquí, pues obviamente tienes que decir, ah, bueno, pues abre el archivo con este nombre, ¿no? Y va a escribir allá y, ¿sí ves? Ujú. O, ¿qué tal si no te lo escribieron así? ¿Qué tal si lo escribieron con este, con un vector de chars, ¿no? No sé, ¿te acuerdas? Entonces, esto es, sobrecarga el método guarda tus datos, porque me mandan ya a mí el objeto donde el archivo con un objeto tipo Offstream. Este sería guarda tus datos, pero no me mandan el archivo, sino el objeto, sino me mandan a mí el nombre del archivo y yo aquí voy a tener que abrir y cerrar el archivo, ¿no? Y ya esta diferencia de ¿no? Este es lo mismo que pero en vez de que me lo mandaran con un string, me lo mandaron con una cadena,
como las del lenguaje C. ¿Sí ves? Entonces, esto es sobrecargar un método, según la necesidad, ¿no? De hecho, en la clase string, ujú, cuando estuvimos viendo nuestros ejemplos en la clase string, ¿te acuerdas que string tenía el método find? Eso, el método find está sobrecargado, ¿no? ¿Ok? El método find, ¿te acuerdas? Está sobrecargado. Te dije yo en aquel entonces, es que hay una versión de búscame una cadena, ¿no? Estaba, ujú, ¿te acuerdas? Que sirve con, había ajá, ¿te acuerdas? Que regresa a donde está, ¿no? Está que recibe un string, está que es la cadena tipo C++, ¿no? ¿Es que es el mismo? No, es el otro método find sobrecargado. Ajá. Ok. Este, am, ¿te acuerdas? El de búscame el arroba, ¿no? El del ejercicio del correo electrónico. Entonces, es que es el mismo. No, precisamente este es un ejemplo. En ese momento el término no importaba, pero el término es que el método find está sobrecargado. Oye, ¿qué es eso? Significa que existen varios métodos que se llaman find, ¿sí? Tienen el mismo nombre, ¿ok? Pero este recibe una cosa, este recibe otra, este recibe otra. ¿Ya viste? El problema, y los tres regresan un int. Entonces la diferencia no es que regresan. La diferencia es que este recibe un objeto string, este recibe una cadena de caracteres tipo lenguaje C, un vector de 4 chars, UNA fin de cadena. Este recibe un carácter. No me acuerdo, ¿no? Creo que también había otros donde le podías mandar cantidad y de dónde a dónde. No me acuerdo, ¿no? Entonces, esto es otro ejemplo ya hecho, no por nosotros, ¿sí? De qué es la sobrecarga de una función o en este caso la sobrecarga de un método. ¿Qué significa que una función esté sobrecargada? Que hay varias versiones de ella, ¿no? Así es como lo deberíamos entender, o es una manera fácil de entender. ¿Qué significa que una función está sobrecargada? Que hay varias versiones de ella, una manera. Otra manera, ¿qué significa sobrecargar una función? Pues hacer varias versiones de una función que tiene el mismo nombre, ¿no? Todas tienen el mismo nombre. Ujú. Entonces, como tú lo quieras decir, es correcto, ¿no? Y si te preguntan, oye, ¿y cómo te restringe C++ para poder hacer sobrecarga de una función o de un método? No lo olvides, siempre es por el tipo de argumento y la cantidad de argumentos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? El término es sobrecarga, sobrecargar una función, sobrecarga de método, sobrecargar un método. ¿No hay dudas? Ok, regálame un segundo.
Ok, ¿no dudas entonces? Bien. Eso significa sobrecargar una función, sobrecargar un método y el tema que te estoy diciendo que es tu tarea, que solo es una leída, ¿no? Es sobrecarga de operadores. ¿Qué significa eso? ¿Sabes? No nos ponemos a pensar. La verdad es que lo hacemos muy intuitivamente. Pero, y ahora, este, por ejemplo, ¿no? Saben que esto es posible, ya lo habíamos adelantado. Am, Esto también es posible, solo que hay que entender que lo que ocurre es que se están sumando los código ASCII. Entonces, no hay ningún error, todo compila, corre perfectamente. Lo único que quiero que veas es que tú y yo vemos cruz, 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 cruz. Y lo que tú y yo no sabíamos es que ese operador cruz está sobrecargado. ¿Qué significa después de lo que te acabo de explicar? Y de lo que estás viendo. No sabías. Pero después de lo que acabo de decir, que es sobrecargar una función, sobrecargar un método, y te estoy escribiendo estos ejemplos que compilan, corren, no marca error, todo está bien. No estamos preguntando para qué sirven ni qué hacen, ¿eh? Lo que estoy diciéndote es, el operador cruz está sobrecargado. ¿Qué significa que el operador cruz está sobrecargado? Sería que se está ocupando más de una vez, solo que con diferentes datos. No, no es que los use. No fue lo que dijimos, no es de usar. ¿Qué significa que un operador esté sobrecargado? O sea, el operador cruz, aunque yo no te lo ponga, te los puse como ejemplos. Lo que les estoy diciendo es que el operador cruz está sobrecargado. ¿Qué significa que el operador cruz está sobrecargado? Los ejemplos los puse para que vieran que de veras eso existe, que es verdad, que corre, funciona, todo bien. No te los puse porque solo hasta ahí está sobrecargado. No, el operador está sobrecargado, lo uses o no lo uses. ¿Qué significa que un operador está sobrecargado? ¿Qué dijimos que era que una función estuviera sobrecargada? Que hay otras funciones declaradas con el mismo nombre, Ok, pero así diferente es, tipo así de es. argumento. Así es, así es. Que hay otras funciones con el mismo nombre, que hay varias versiones de la función. Ok, ¿qué significaría si utilizan algo similar a eso? ¿Qué significa que el operador cruz está sobrecargado? Que se utiliza varias veces, pero con diferente tipo de datos. Ok, ahí no lo estoy usando. Dejen de decir usar. ¿Qué significa que el operador cruz está sobrecargado? Ahí no lo estoy usando y de todos modos está sobrecargado. Es más, ahí no está sobrecargada ninguna función y la función que te puse hace ratito está sobrecargada. Aunque no la usé nunca, nunca la usé. Ok, significa que hay varias versiones del operador cruz. Hay una versión para trabajar con enteros, hay una versión para trabajar con flotantes, hay una versión para trabajar con cadenas, hay una versión... No es el mismo.
Tiene el mismo nombre, tiene la misma forma. Yo nada más veo el mismo símbolo, la cruz, ajá, pero no es el mismo. De hecho, además está sobrecargado para sumar enteros con flotantes, o sea, entero del lado izquierdo, ¿no? Hay otra versión de él. Entero del lado izquierdo, flotante del lado derecho. Hay otra versión de él, ¿no? Flotante del lado izquierdo, entero del lado derecho. ¿Sí? Hay otra versión con longs, con floats, con doubles. Hay varias versiones del operador cruz. Hay varias versiones. ¿Qué significa? Les decía, a lo mejor nunca lo habían pensado. Sí. Pero esa es la razón por la cual, oye, ¿cómo sabe la máquina? No, la máquina no sabe. El operador cruz está sobrecargado, significa que alguien le enseñó al operador cruz qué hacer cuando los dos son del mismo tipo, cuando uno de ellos es distinto al otro. Eso significa el operador está o fue sobrecargado. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces a lo mejor no lo habían visto, pero es que esa es la ventaja de sobrecargar un operador. Esa es la ventaja. La ventaja es que yo veo el mismo símbolo y en mi cabeza, por lo que yo he visto siempre, yo veo cruz y digo suma, ¿no? Entonces, por eso es que nos saca de onda esto, ¿no? ¿Cómo sumas una cadena con otro y cómo sumas un carácter con otro? Y por eso es que aquí hay que aclarar, ¿no? Cuidado, aunque estás viendo el operador cruz, no se suman las cadenas, lo que significa es que se concatenan, se pegan una después de la otra. ¿De acuerdo? Cuidado, no se van a concatenar la A minúscula y la A mayúscula, se van a sumar los ASCII, ¿no? Pero eso es lo que ocurre. Tú y yo vemos el operador cruz e inmediatamente lo asociamos con suma, con positivo, quizás, ¿no? En cálculo, ¿no? En álgebra, positivo, negativo. ¿De acuerdo? Entonces, este operador, este símbolo del lenguaje de programación que realiza una operación, operador, ese operador está sobrecargado. Tú y yo no lo sobrecargamos. Lo sobrecargó C++, el inventor de C++, ¿no? ¿Qué significa que un operador esté sobrecargado? Que hay varias versiones de ese operador. Y que la diferencia está en los tipos de datos que le pones al operador antes y después. ¿Ok? Bueno, ¿para qué tanto rollo? ¿Ok? Nuestro problema, dijimos, nuestro problema es que no podemos hacer A asterisco B. ¿Por qué? Alguien usa el término correcto y no diga ¿por qué marca error? Ahora ya pueden decir ¿por qué marca error? Porque el operador asterisco no ¿qué? Porque el operador asterisco no existe No un está operador qué. asterisco que haga esto. No, sí existe, pero no está qué. No se puede sobrecargar. No, no, sí se puede. No está qué. ¿Sobrecargado? Exacto, porque no está sobrecargado. No existe la versión. Existe la versión multiplica con enteros, multiplica con flotantes, multiplica con enteros y flotantes, flotantes y enteros, double y float y double, long, o sea, sí. El operador cruz tiene muchas versiones, está sobrecargado. Se puede seguir sobrecargando, pero en este momento no está sobrecargado, no hay la versión complejo por complejo, no existe. Entonces, ve entendiendo más o menos el término, o sea, es nuevo y apenas lo vamos a empezar a ver, te digo, regresando de vacaciones, pero, o sea, el término es ese. Hay que sobrecargar el asterisco, hay que sobrecargar el operador de multiplicación, significa, no está sobrecargado para trabajar con complejos. Está sobrecargado para trabajar con otras cosas, pero no para complejos. Ok, entonces te voy a platicar ahorita ya, para que hagamos el examen, te voy a platicar la manera más rápida, ¿sí?
de sobrecargar el operador asterisco, sobre todo porque nosotros ya tenemos la función multiplica. Si no la tuviera, te voy a enseñar las dos, pero gracias a que ya tenemos esta, te voy a enseñar la más fácil. Para empezar, se tiene que sobrecargar este asterisco como si fuera una función. ¿Cómo que si fuera una función? Sí. Tendremos que hacer la función asterisco paréntesis a, b para que pareciera una función. Oye, pero no podemos inventarnos funciones con caracteres especiales, por eso vamos a utilizar la palabra reservada operator. Ajá. Y entonces mira, ese asterisco parece que el nombre de la función es operator asterisco. Es función, tiene paréntesis. El primer argumento es el de la izquierda. El segundo argumento es el de la derecha. ¿Viste? Entonces, eso significa que necesitamos inventarnos una función que se parezca a esto. Se llama así, él sería complejo. Él sería complejo. Y la pregunta obvia, ¿qué debe regresar este operador? ¿Qué resulta de complejo por complejo? Está ahí arriba, ¿no? ¿Viste? Entonces mira, ya parece más una función. ¿Ok? Parece una función que se llama operator asterisco. Acuérdate, nombre, argumentos, tipo de retorno. Nombre, operador asterisco. Argumentos, dos complejos. ¿Qué regreso? Un complejo. ¿Ok? Sencillo. Gracias a que este ya lo tengo. Regresa lo que él me regrese. Mira, ya podemos hacer esto. Ya nos lo permite. ¿Viste? Así de sencillo. Hay mucha explicación detrás, ¿no? Pero ahorita, ¿no? Quería introducir el tema para esperar a que llegaran todos, no nos agarraran las prisas y ya te pusieras a hacer tu examen. Pero ve, ahora sí, ya puedes usar ese asterisco. Y lo mejor que dijimos, ¿te acuerdas? Ya puedes escribir eso. Vamos a cambiar una de ellas por A. Otra también. Otra por acá. Mira. ¿Listo? Ese es el poder y la razón por la cual vale mucho la pena aprender sobrecarga de operadores. ¿De acuerdo? Pero que te anime a, oye, pues como que sí se ve que hay que aprender eso. Sí, ve. Nada más por hacer eso, ya sabe multiplicar. Pregunta, ¿ya sabe dividir? Compañeros. No. 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 Exacto. Así es. Oye, pero es que la división es la multiplicación del inverso. No, a ver. No. Yo solo sobrecargué el operador asterisco y es el único que sobrecargué, es el único que sabe usar. Oye, pero es que la multiplicación es una suma acumulada que ella sabe. No, ella no sabe nada. Ella sigue sin saber qué hacer con esto. Hay que sobrecargar la cruz. Oye, pero es que la resta es una suma algebraica, que ella sabe álgebra, que no. Sabe hacer eso, está sobrecargado para números, por eso te decía yo tipos primitivos, ¿no? Pero no sabe hacerlo para complejos. A ti te interesa, haz la sobrecarga del operador. Y si tú le dedicas tiempo a tu clase, porque esto es tu clase complejo, bueno, nuestra clase, pero me refiero a que cualquier clase que tú te inventes, si tú te inventas una clase
y tú le chambeas, le trabajas esas sobrecargas, en un futuro, ¿no? Cuando tú necesites hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones de complejos, y tú ya tienes esa sobrecarga, entonces tú nada más, ahora sí vas a poder escribir esto. Y sumas y restas y multiplicaciones y divisiones, ¿no? De hecho, vamos a ver pronto, pues te decía que es regresando, ¿no? Quiero animarte porque esto con sobrecarga de operadores ya lo podemos hacer, ¿no? Ahorita lo que nos va a decir es, no está sobrecargado este operador para complejos. Pero si tú te inventas la sobrecarga para complejos, órale va, ¿no? No existe este, no existe este, no existe ese. Error arriba, error abajo, error abajo, ¿no? No existen, no existen. Pero si tú le enseñas, ¿no? Si tú le enseñas qué debe hacer con este operador de entrada, y qué hacer con este operador de salida, si tú le enseñas y te aprovechas sobre todo, ¿no? Te aprovechas sobre todo de que tú ya tienes funciones, o métodos que ya hacen lo que tú quieres. Uh-huh. ¿Qué quiero que haga esto? Pues lo mismo que pide el usuario tus datos, dame mi X, dame mi Y. ¿Y qué quiero que haga esto? Pues lo mismo que muestra tus datos. Uh-huh. Es decir, real más menos, imaginario y la letra I, ¿no? Eso es para dejarte picado y que regreses a clases y no te me vayas a enfermar yéndote a la playa. Mira, esto ya lo sabe hacer. Eso es gracias a sobrecargar una función, a sobrecargar métodos, a sobrecargar, en este caso, operadores. Ya le enseñé, ya le hice ya le hice la versión de este para mis complejos, ya le hice la versión de este para mis complejos, ya le hice la versión de este para mis complejos. Y lo mejor de todo, esto ya aparece, siguen usándose métodos, siguen usándose objetos. Sí, no hay que perder de vista eso. El operador manda llamar a multiplica hace real por real, imaginario por imaginario. O sea, está todo lo que hemos visto está aquí. Mentira, está en los métodos y está en las sobrecargas, así es. Pero esto vuelve a parecerse más a tus ejercicios de primero. Pide, calcula, muestra. Pide, calcula, muestra. ¿Vale? Entonces, ojalá te animes, ¿no? Ojalá no le veas cara de, ay, qué difícil y no sé qué, porque no es difícil, solo es entender qué significa sobrecargar, qué significa, ¿cómo se dice? Sobrecargar un operador, cuántos tipos de operadores hay, cuáles son los operadores que sí se puede, cuáles son los operadores que no se puede, cuántos tipos de sobrecarga hay. Y que te acabo de explicar ahorita se llama sobrecarga como función, ¿no? Y es lo que vamos a ver regresando, ¿vale? Ok, entonces mira, mañana ya no te veo. Voy a poner a calificar los exámenes. Entonces, tanto el pasado como ¿no?
Los miércoles no nos vemos, así es que ya nos vemos hasta regresando el lunes, ¿no? Ahorita ya métete, porfa, a Canvas. Déjame